I'm Marco Busaro, Managing Director of Industry 4.0 from Edom. Edom is a global engineering consulting firm with more than 5,000 professionals around the globe as a highly specialized system integrator in sectors like pharma, food and bev, and automotive. We deliver complex projects that contribute to make the world a better place to live. Soy Óscar Torres, director industrial en Cinfa. Cinfa es una compañía farmacéutica líder del mercado español. El equipo lo formamos 2.000 personas que desarrollamos, fabricamos y comercializamos medicamentos con el propósito de ofrecer soluciones de calidad de salud a las personas a través del Consejo del Profesional Sanitario. Este compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas nos hace estar presentes en más de 100 países. Mi nombre es José Esteban González Liras, soy el coordinador de sistemas industriales del Departamento de Sistemas de Laboratorios Cinfa. Idom ha sido la consultoría que ha participado en el diseño del sistema que hemos elaborado con Ignition en nuestro nuevo edificio Neo. Un edificio dedicado a las elaboraciones sólidas con los objetivos de digitalizar, automatizar y tener conectividad entre todos los sistemas montados en este edificio. The project with Cinfa is called FMS, Factory Management System, and is a real-time orchestrator of the whole plant automation, including production equipment, intraplant logistics, warehouses, utilities, and clean rooms. Cinfa is using FMS in several areas to manage more than 30 different processes. Los objetivos básicos eran tres: la digitalización, la automatización y la conectividad entre el mundo de gestión y el mundo industrial. My name is Tomás Hidalgo, and I'm a computer engineer. My role in the company is acting as an industrial solution architect, designing the designs and guiding the team during the development. The special features or unique requirements needed for this project were to be an open architecture platform, to get enhanced interoperability, high adaptability, and limited scalability, and to avoid the vendor lock-in. To have many built-in communication protocols required by the devices and applications ecosystem in the new factory, like OPC UA, MQTT, web services, L7 protocol, Modbus TCP, etc. To have an intuitive and fast UI designer for responsive and multi-device HTML5 and CSS3 compliant solutions development. To be database vendor agnostic, and to have a licensing model for an unlimited number of users or tags. Also, to provide elements to comply with the special requirements of regulated environments, GMP, such as data integrity and data traceability. In addition, to be able to build a semantic model for the information interchange between a vast number of subsystems. And finally, to embrace cybersecurity best practices and follow standards like IEC 62443. The challenge was to create a hub where all applications could interface without changing their native communication protocols, and at the same time could monitor and dispatch messages according with the production plan. La integración entre los distintos sistemas de la nave Neo era uno de los requerimientos más importantes que teníamos en esta nueva planta. Queríamos tener conectividad entre todos los equipos y los demás sistemas que estamos implementando para tener una visión global de la situación de la planta. Mucha dedicación en definir los procesos para incorporarlos e integrarlos en la plataforma Ignition. Y el resultado ha sido lo que nosotros aquí conocemos como el sistema de gestión de planta SGP. This was actually a greenfield project, the construction of the new production plant in Pamplona, with a very tight schedule. There was less than a year before the first batch of product was planned to be launched in production. As timelines of the project, we defined two very tight timelines. One for the business logic and UI development, and the other for the set of interfaces with the different systems and equipment. The most critical deadlines were related to the testing of the equipment in a greenfield scenario and the solution validation process. To handle the communication and orchestration, the system works as a data hub, enabling all the devices and applications connected there a set of communication protocols to talk to each other through our UNS. A UNS, as per definition, is the ability to provide centralized, understandable, and real-time information about the status of your business. The system also works as an operations hub. It holds an actionable set of production operations that can be understood as primitives to perform specific actions orchestrating system and equipment.
We have implemented the UNS by means of a OPC tag provider. We have created a semantic model, a global tag structure called UNS following ISA 95 standard that reference to the raw data, production or development tag providers to abstract their complexity and the protocol used for the acquisition. This UNS can be accessed with any OPC client, but we also created a web service to query any individual tag or parts of the tag structure, specifying the path to retrieve. The FMS built on Ignition platform is using the following modules: Web Perspective and Vision for UI development, SQL Bridge, Web Browser module, Alarm Notification, and finally Web Dev. The SCADA MES capabilities of Ignition have made it possible to serve as a single solution different needs for both supervision/control and production management. Ignition is a good fit for the pharmaceutical industry for many reasons, but mainly because it helps on regulatory compliance by providing detailed logging and reporting features. This ensures that all production processes are documented and can be audited as needed. It is worth it to mention that in the pharmaceutical sector, every application before going live must go through the validation process, which is a very tough and lengthy process. It's a very valuable characteristic for regulated environments where the installation qualification is required. Los resultados del proyecto han sido muy buenos, ya que todos los objetivos que nos habíamos planteado los hemos cumplido, tanto a nivel de digitalización como de conectividad, como de automatización. Incluso mejor de lo esperado, porque pensábamos que esto era muy complicado y al final lo complicado lo hemos hecho fácil. Este sistema ha mejorado los procesos de producción principalmente en 3 ámbitos. El primero, la automatización de toda la comunicación del proceso de fabricación, integrando las comunicaciones entre los equipos de fabricación y los sistemas de gestión. Esto nos facilita poner toda la información del proceso disponible a las personas que gobiernan el proceso en cada una de las etapas del mismo. Por otro lado, todo lo que es la monitorización y seguimiento de los parámetros críticos del proceso. Y finalmente también nos ha permitido este sistema automatizar todos los movimientos de materiales, incluso coordinar la operación automática de algunas etapas, y lo que nos ha permitido colocar a las personas en una posición de valor añadido, controlando y supervisando el avance y la calidad del proceso. Sin duda, el sistema nos ha dado más robustez de proceso, principalmente por 2 motivos. En primer lugar, todo lo que es la captura automática de los datos de la guía electrónica de fabricación, lo que nos permite dar una fiabilidad absoluta a todo lo que es la integridad de los datos. Y por otro lado, todo lo que es el control del proceso tiene integrado una serie de sistemas anti-error que nos aseguran que todas las operaciones de proceso se hacen en el orden y en el tiempo correcto. ¿Futuros proyectos? Aquí en Cinfa el futuro es el hoy. Desde que hemos montado este proyecto de Ignition hace 2 años, no hemos parado. Lo que hemos montado en Neo lo hemos ido evolucionando. Ahora hay proyectos para meter nuevas salas que hay que incorporar al SCADA que hemos montado con Ignition. Más allá de Neo que estamos montando. Ahora hay 3 proyectos en curso. Uno es lo que llamamos la fase 2, que es para obtener todos los KOPs, KPIs del sistema que nos ayude a tomar decisiones. Vamos a montar también con Ignition un sistema de gestión de tiempos productivos que también nos ayudará a tomar decisiones. Y vamos a empezar a hacer el primer despliegue de Ignition en Areta para poder conectarnos con el equipamiento para que en un futuro próximo, que el futuro próximo es el año que viene, montar una SCADA en Areta, que es otro de nuestros centros productivos. An unexpected or unanticipated benefit, we can say that the system, thanks to an exhaustive traceability of production operation, has made it possible to analyze the causes of deviations between theoretical and actual production times, which has led to a substantial increase in productivity. Si por beneficio inesperado se puede considerar que a día de hoy no hemos obtenido un no de que no se pueda hacer algo, pues eso para mí es un beneficio inesperado, porque lo normal en todos los sistemas es que algo te digan esto no se puede hacer.